Señor les bendiga a todos los que están mirando este video. Vamos a orar al Señor en esta hora para que Dios toque nuestro corazón y nos hable a nuestra mente también. Bendito Dios, te doy las gracias y la gloria por tus bendiciones. Han sido gloriosas, Señor. Te ruego, mi Dios, que toques nuestro corazón, nuestra mente. Aconséjanos según la voluntad que tú has puesto en nuestras vidas y tócanos en tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero enseñar un poco la palabra de Dios a todos aquellos que tienen oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Segunda de Corintios capítulo 11, el verso 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, pongan atención bien, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Y de eso quiero hablar un poco, de enseñar que es importante saber que Dios nos ha dado sentidos para que nosotros podamos saber caminar en la vida. Se dice que hay 5 sentidos: el sentido de la vista, el sentido del oído, del gusto, el sentido del tacto y el sentido del olfato. Entonces es importante que nosotros entendamos que también, de igual manera, Dios nos ha dado sentidos espirituales para poder nosotros atender a las tareas espirituales, según el Espíritu nos da a entender. Las Escrituras dicen que el Espíritu nos guiará a toda verdad. No cabe duda que Dios es un Dios real y verdadero. Sin embargo, nosotros como personas humanas que somos, pasamos circunstancias en la vida, problemas, ya sea finanzas o emocional, espiritual. Y una de las cosas que puede afectar la vida de un hijo o hija de Dios es que tenga el problema espiritual. Porque si tienes problemas espirituales, vas a tener problemas naturales. Entonces, yo quiero centrarme en esta versión cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, dejándoles saber, estoy temeroso de que pierdan ustedes los sentidos. Así como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, quitándole los sentidos espirituales. De igual manera, muchos de nosotros somos víctimas de este engaño espiritual. Muchas personas son engañadas espiritualmente y dejan de creer en Dios. Entonces quiero basarme a eso, según la palabra de Dios nos está en este día exhortando. Y Dios, que permite que nosotros pasemos ciertas circunstancias, quiere también que maduremos espiritualmente, que ya que hemos sido testigos de ciertas situaciones en nuestras vidas o en el mundo entero, también Él quiere que experimentemos más allá de lo natural. Él quiere que seamos personas que experimentemos lo sobrenatural. Ahora bien, existe el sentido de la vista, en lo natural, pero en lo espiritual de igual manera. Entonces, la vista, es necesario que nosotros tengamos una vista espiritual. Las Escrituras dicen que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Entonces, es importante saber cómo tenemos nuestra vista espiritual. También las Escrituras dicen, mi pueblo fue destruido
por falta de conocimiento. Entonces, en sí necesitamos tener nosotros visión de nuestras vidas, visión de lo que queremos en el futuro, cómo nos va a afectar en la vida, en nuestro caminar con Dios. Pero también tenemos que tener los ojos espirituales para ver las situaciones que está sucediendo en el día de hoy. Hay personas que son cristianas, pero no miran las cosas que están sucediendo. Y es un aviso a aquellos que aman y están entregados al Señor, que tienen esos ojos espirituales para poder ver a más allá y que sus vistas no están cortas. Yo creo que todos necesitamos un toque especial del Señor, que nos toque los ojos para poder ver las cosas. Dios te llama de diferente manera y Él quiere que usted y yo veamos que todo lo que nos enseña y nos muestra es para que nosotros nos preparemos para nuestro bien. Dice la Biblia que el sabio ve lo malo y se aparta. Entonces, es necesario que aquellos que aman y siguen al Señor, es necesario que tengan buena vista para ver lo bueno y lo malo. Hay personas que dicen esto no es malo, pero sigue siendo malo. Sin embargo, Dios, el Señor Jesucristo, manda a una de las iglesias que si tiene esta necesidad de ver más allá, tiene que comprar colirio a Él para que pueda ver mejor. Y es lo que nosotros necesitamos, la vista espiritual, para poder ver a nuestro alrededor qué es lo que está ocurriendo. Cuando una persona no padece de vista, se da cuenta qué es lo que necesita la iglesia, qué es lo que necesitan los hermanos, qué es lo que necesita el pastor, qué es lo que necesita la familia primeramente, qué es lo que necesita en su vida espiritual. Cuando hay una persona que tiene muy buena vista, se da cuenta y mira la necesidad que hay en su familia y en su caminar con Dios espiritualmente. Pero cuando la persona carece de vista espiritual, ignorando las consecuencias que vendrán, acontecerá que pasará situaciones dolorosas en las cuales lamentará. Pero tú que tienes vista que Dios te ha dado, enseña a otros y enséñate a ti mismo a conocer más de Dios y saber más de Dios. Otra de las cosas que es importante que quiero también enseñar es, tanto como tenemos vista espiritual, también tenemos oído espiritual. Y de las cosas que afecta el veneno de la serpiente cuando engaña, también llega a afectar el oído. Hay personas que en vez de estar escuchando la palabra de Dios, están escuchando las voces de otros espíritus que no es de Dios. Bien dicen las Escrituras que Jesús conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen la voz de su pastor. Y estas oyen la voz de su pastor y le siguen. Entonces, si nosotros somos ovejas de Dios, tenemos buen oído. Cada vez que Dios nos llama, es porque nosotros podemos oír y podemos atender las palabras de Dios. Cuando hay un oído espiritual en la persona, hay ese deseo de querer seguir oyendo la voz de Dios. Porque la voz de Dios no es gravosa, la voz de Dios no es aburrida, la voz de Dios es agradable, es perfecta, es pura y sana nuestras almas, sana nuestra fe y nos hace entender más en el camino de Dios. Entonces, todo aquel que carece del oído espiritual no puede entender la palabra de Dios, también no puede oír la palabra de Dios. Y también no puede percibir la voz de Dios. Es necesario tener el oído espiritual para poder oír
y decir como hizo Samuel cuando dijo: Señor, habla, tu siervo oye, escucha. Y estemos preparados y listos al momento que Dios te llama, ya sea por sueño, ya sea por profecía, ya sea a través de la predicación, ya sea a través de otros medios. Si tú sientes esa voz que te está hablando a que te arrepientas, a que busques de Él, a que te pongas a orar por tal persona, hágalo, porque esa es la voz de Dios. Y puede ser que en el día de mañana usted ya no pueda oír esa voz espiritual. Otra de las cosas que tenemos los hijos de Dios es el sentido del gusto espiritual. El sentido del gusto espiritual es cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios, todos aquellos que aman al Señor, le place estar en la presencia de Dios. Dice Salmo 133:1, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, todo aquel que ama estar con los hermanos, que ama estar en la iglesia, que ama estar con su pastor, que ama estar con aquellos que buscan y hablan del Señor, estos conocen el sabor que es bueno y delicioso y quieren estar ahí. Aquel que ama la ley de Dios se deleita en la palabra, en las escrituras, se deleita en la presencia de Dios. Entonces Dios nos ha dado también el sentido del gusto espiritual. Cuando nosotros, aleluya, oímos la palabra de Dios y a veces no nos gusta, pero es necesario comerla. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos nosotros tener un gusto espiritual. Ya te gusta orar más, te gusta ayunar más, te gusta leer la palabra de Dios más, te gusta estar con los hermanos más, te gusta involucrarte más con la iglesia, te gusta involucrarte más en las cosas de Dios. Ese es el buen gusto espiritual que Dios nos da a todos aquellos que nos acercamos y estamos con el Señor. Recuerden que las Escrituras dicen que la serpiente fue astuta y engañó a Eva, y de esta manera Eva fue extraviada de los sentidos, de los cuales la sincera fidelidad en Cristo se perdió. De igual manera, muchas personas están perdiendo los sentidos espirituales que los hijos de Dios tenemos. Aleluya. Y yo doy gracias al Señor que usted, que ha estado perdiendo el gusto, está escuchando la palabra de Dios y ha estado escuchando la palabra de Dios y le gusta. Las Escrituras también dicen que el sembrador sale a sembrar y parte de la semilla cae en pedregales, en el camino y etcétera. Entonces, si vemos que la semilla en la cual cayó en estos terrenos son las personas que se gozaron al oír la palabra de Dios, pero después cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron todas estas cosas, al recibirlo lo recibieron con gozo, pero cuando vinieron los problemas, la desecharon. Es necesario que aunque usted esté enfermo o esté sano, siga gustándole la palabra de Dios. Si le hablaron bien a la iglesia o si no le hablaron bien, a usted le sigue gustando la iglesia, a usted sigue orando, usted sigue ayunando, usted sigue pidiendo por sus hermanos, porque cuán delicioso es habitar entre los hermanos en armonía. Las Escrituras dicen que descendió el Espíritu Santo y todos estaban juntos, unánimes en ese lugar. De igual manera, el Señor dice en la Biblia: conocerán que son mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Por favor, no pierda el sentido del gusto espiritual que el Señor nos está dando. El otro sentido es el sentido del olfato. Es necesario que las Escrituras dicen que en el Antiguo Testamento que a Dios se le ofrecían ofrendas encendidas. Aquellas ofrendas encendidas era para olor grato al Señor. Nos deja saber que Dios se agradaba, le cautivaba ese olor cuando
venía a Israel y le ofrecía ese olor, ese sacrificio encendido. Usted no se acerque a Dios si no viene con el fuego espiritual para dar ese sacrificio. El sacrificio tiene que, aleluya, venir en el fuego encendido para ser de olor fragante, de olor grato. También las Escrituras nos dejan saber que Dios mandó a que siempre hubiese, aleluya, estas ofrendas o libaciones en el cual tuviera esa atmósfera en la casa de Dios, y manda que se prepare también el aceite de la unción con plantas aromáticas. De igual manera es importante que cuando tú cantas a Dios, cuando tú alabas a Dios, que sea esa ofrenda quemante, que queme, que queme, que queme. La presencia de Dios esté siempre en usted. Elías decía: en cuya presencia estoy. Entonces, las Escrituras también dicen que Jesús nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. No se conforme. Usted siga quemando en el Espíritu, porque eso es lo que le purifica. Eso es lo que le lleva a hacer esa ofrenda encendida. Entonces Dios puede recibir ese olor grato y puedes recibir, aleluya, la bendición que siempre has querido. Una persona pierde el olfato, el sentido del olfato. No le importa cómo canta, no le importa cómo predica, no le importa nada las almas, no le importa la iglesia. Pierde el olfato, pierde el sentido del olor fragante del Señor. Las Escrituras dicen que María vino y derramó perfume en Jesús y lo ungió con perfume. Y yo creo también a través del olfato espiritual, que cuando la presencia de Dios cae, ese olor fragante, ese olor espiritual, cuando los hermanos juntos se juntan en adoración y alabanza, el Espíritu de Dios cae, empezamos a oler y a sentir ese olor grato, ese olor fragante, aún nosotros siendo bendecidos por aquella ofrenda que le damos al Señor. Aleluya, el Señor, aleluya, se va y se complace de aquellos que le aman y le buscan. Es importante, hermanos, no perder el sentido del olfato. Es importante también no perder el sentido del tacto. El tacto, el sentir la presencia de Dios. Es importante que nosotros en cada día siempre haya ese deseo de sentir la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, sentir que Dios está contigo. Esa es la fe. El sentido del tacto puede ayudarte en tu fe, puede ayudar a aumentar tu fe. Cuando hay hermanos que oran y oran y oran y dicen: no puedo sentir la presencia de Dios, empiezan a dudar: ¿Dios está conmigo? ¿Dios me está escuchando? Porque no sienten nada. Entonces sucede que a veces algunos se desaniman. Pero sin embargo, cuando usted empieza a sentir la atmósfera del Espíritu de Dios, empieza a sentir aquello que le redarguye en su corazón, usted empieza a sentir aquel amor que necesita. Es necesario que se rinda a los pies de Dios. Es necesario, si usted ha perdido el sentido del tacto de la presencia de Dios, pídale a Dios que Dios le toque, que usted lo quiere sentir otra vez. Usted lo quiere tener en su vida, en su corazón. Quiere, aleluya, sentir ese cariño que ha perdido. Quiere sentir ese amor que ha perdido. Por eso el Señor dice que acuérdate de tu primer amor. Arrepiéntate y acuérdate dónde dejaste tu primer amor. Porque el amor es el sentido, es del tacto. Y también, aleluya, emocional, espiritual. Podemos tener, aleluya, en nosotros todos los 5 sentidos espirituales, pero no solamente 5. Porque los hijos de Dios no es limitado. De igual manera, los hijos de Dios no están limitados. Ahora bien, podemos sentir el sentido de la victoria. Podemos sentir el sentido
sentido, aleluya, de seguir adelante, de seguir fieles a Dios. Podemos sentir el sentido, aleluya, de ir a la gloria. Yo voy a ir a la gloria. Yo estaré con el Señor. No perdamos, aleluya, los sentidos espirituales que Dios nos ha dado. El Señor, hablando a través de los labios de Pablo, le dice: pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando una persona pierde los sentidos espirituales, ya no hay sinceridad, hay hipocresía, ya no hay el temor, sino que hay solamente la repetición de cada día o de cada servicio. Aquí voy a otro servicio, aquí voy a tener otra vez iglesia, y se le vuelve rutina. Pero sin embargo, nosotros que tenemos los sentidos espirituales, nos gozamos en la presencia de Dios, deseamos estar ahí. David deseó estar dentro de la puerta de la casa de él, porque dijo que es mejor estar ahí un día que 1000 fuera de ellas. El deleite que nos causa la presencia de Dios, los sentidos espirituales que debemos de tener, te ayudarán a ser salvo, te ayudarán a seguir adelante. La palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hermano y hermana, usted que me está escuchando, sea fiel a Dios, busque de Dios, no pierda los sentidos. Vamos a orar en este momento. Padre, te doy las gracias por tu palabra, por tu espíritu que nos ha hablado. Te ruego, mi Dios, que no perdamos los sentidos de aquellos que están escuchando, que no pierdan los sentidos espirituales, Señor, que puedan oír tu voz, que puedan ver tus maravillas, que puedan gustar de esto, Señor, que puedan sentir, Señor. Todos queremos ir a tu reino, Padre. Danos la fuerza y la victoria. Toca a los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sus familias completas. Oh, en el santo nombre de Jesús, te doy las gracias y la gloria, Padre. Hermanos míos, que Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo.